500 nanómetros, y pues es fácil adivinar que estas nanopartículas tienen diámetros máximos de 100 nanómetros, pero otras tienen de 50 aproximadamente. Entonces, por ese efecto comparativo, nosotros ya empezamos desde el punto de vista metrológico a especular sobre el diámetro adecuado de estas nanopartículas, no el diámetro, es el diámetro aproximado junto con su incertidumbre de estas partículas. A través de microscopía electrónica de transmisión, muchas veces es necesario no solamente estudiar si el producto se está conformando a nivel de nanopartículas, sino que es necesario observar si estas nanopartículas forman un campo homogéneo de organización atómico-molecular. Aquí, por ejemplo, podemos ver a través de microscopía electrónica de transmisión que esta partícula pues fácilmente puede llegar a un diámetro de unos 500 nanómetros. Pero, ¿qué observamos? Lo que observamos es que hay diferentes fases en el interior de la partícula, probablemente fases cristalinas. Habría que hacer un estudio más meticuloso al respecto de lo que aquí se observa. En la síntesis de las nanopartículas vía química, podemos entender que las partículas no pueden coexistir en el medio de manera aislada. Estas partículas comienzan a formar aglomerados. ¿Y por qué se forman aglomerados? ¿Por qué estas partículas esféricas forman aglomerados? Porque a nivel nanoscópico las propiedades eléctricas de las partículas se hacen extraordinariamente intensas e importantes comparadas con la cantidad de masa que estas nanopartículas tienen, y por lo tanto los aglomerados obedecen a fuerzas electrostáticas de superficie en dichas partículas. Aquí tenemos nosotros también por TEM, microscopía electrónica de transmisión, cómo es que se pueden visualizar las nanopartículas en cortes en donde se trata de vislumbrar la formación de fases. Muchas partículas no tienen este comportamiento, tienden a formar esferulitas, es decir, granos mucho más grandes, ¿verdad? Y estos granos, como se observa en la imagen F, tienen un núcleo y tienen una coraza, en donde la organización de las partículas es mucho más importante. Y vean ustedes, son esferulitas del orden de los 500 nanómetros. Existen diferentes métodos para la obtención o la síntesis de nanopartículas. Y podríamos nosotros agrupar los diferentes métodos en tres grandes grupos. Aquellos métodos de síntesis química. Estos métodos generalmente implican un reactor en donde se va a llevar a cabo una reacción en dilución, se introducen los reactivos, va a suceder una reacción química y en la disolución se van a aglomerar o formar las nanopartículas. Todo esto puede suceder en un proceso, por ejemplo, de emulsión, en donde los reactivos van a ir atrayéndose mutuamente hasta formar nanopartículas que dan lugar a una emulsión. En una emulsión encontramos entonces partículas sólidas, tal que si evaporamos el solvente podríamos obtener toda esta gama bueno, no toda esta gama, pero sí algunas conformaciones de partículas como las que aquí vemos. Por otra parte, tenemos un método físico, en donde un láser de alta energía, que le vamos a llamar un láser de ablación,
va a llegar a una superficie metálica de forma muy concentrada y va a comenzar a barrer el láser. Y en el momento en que estos electrones de alta energía comienzan a tocar a los átomos de la superficie metálica, comienzan a arrancar electrones, digamos, secundarios que dan lugar a una imagen, podrían dar lugar a una imagen. Pero con este proceso de ablación o desgaste también podríamos nosotros obtener nanopartículas. Esto es completamente un método físico. Y entonces estas partículas que pudieran ser atrapadas en un solvente podrían dar lugar a estas nanopartículas. Ahora veamos a grosso modo la síntesis biológica. En la naturaleza podemos observar vegetales, animales, ¿verdad? Y que si analizamos con bastante detenimiento y amplitud la conformación de las células vegetales, si las separamos, si vemos cómo responden a diferentes reacciones o vemos cómo estas células generan determinadas sustancias y cómo es posible que esas sustancias orgánicas de origen orgánico constituyan nanopartículas, entonces podremos darnos cuenta que los sistemas biológicos son fuentes para la obtención de nanopartículas. Por ejemplo, si nosotros entendemos y aceptamos que en una planta existen iones metálicos y que la misma planta es capaz de generar proteínas o sustancias biológicas y que eso es un caldo de cultivo justamente para hacer una buena síntesis y obtener este tipo de nanopartículas. Entonces estas son las tres rutas experimentales para la obtención de nanopartículas. Hablemos ahora de otro campo de la nanotecnología, que es la